Bueno, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio en nuestro canal que llamamos Por un cambio cultural hacia la libertad. Un espacio para reflexionar, para tener pensamiento crítico y para desmontar todos los relatos socialistas y estatistas. Se trata de un verdadero despertar intelectual. Y yo espero que hoy en este episodio pueda persuadirte de quién es el verdadero responsable de la pobreza y la desigualdad en una sociedad. Hoy vamos a decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a afirmar con claridad y contundencia. Y es que el Estado es el gran empobrecedor de la sociedad. No el empresario, no el capitalismo, no el mercado. El verdadero culpable de tu estancamiento, de tu frustración económica, de tus obstáculos para crecer, es el Estado. Y te lo voy a mostrar paso a paso, con datos, ejemplos y argumentos, porque la verdad, aunque duela, libera. Y esto se trata de una verdad que a mí también me costó entender, pues yo, al igual que todos ustedes, fui adoctrinado en el marco del relato del Estado benefactor, del Estado paternalista, de que el Estado somos todos y que todos participamos de él, del Estado bonachón, el que es bueno con nosotros. Obviamente, en mi caso que soy abogado, pasé por la universidad, en donde me enseñaron todas las bondades de un Estado de Derecho democrático, de los impuestos, en materias como público 1, 2, 3. No existe una sola crítica hacia el Estado, hacia la democracia, hacia los impuestos, hacia las regulaciones. No. Esa literatura fue descubierta por mí, pasado muchos años de haberme recibido, y fue descubierta en la literatura liberal. La majestuosa, brillante y profunda, seria literatura del liberalismo. Así que, como siempre hago, es hora de transcurrir este capítulo dándole fundamentos a esta afirmación. ¿De qué forma el Estado fabrica pobres? ¿De qué forma el Estado es el principal culpable de la desigualdad en una sociedad? Vayamos por paso. El primero, el robo legal, es decir, los impuestos. Esto es lo evidente. Arrancamos, por supuesto, con lo burdo que son los impuestos. Nuestro amo moderno son los tributos y nosotros como ciudadanos dóciles los aceptamos sin chistar. Cada vez son más abusivos y confiscatorios, cada vez el porcentaje es más alto, cada vez son, entre comillas, más progresivos supuestamente, y los aceptamos y seguimos aceptando sin chistar. Como la rana en agua hervida que paulatinamente y progresivamente se va cocinando y no se da cuenta. Esa rana somos nosotros, con los impuestos. Cada día somos más esclavos y no nos damos cuenta. Y cuando querramos acordar, seremos felices, entre comillas, y ya no tendremos nada. Asumimos con ingenua pasividad que está bien que cuando veamos nuestros recibos de sueldo, el IRPF nos saque un 20, un 30%. Está bien que cuando vayamos al supermercado, todas las góndolas tengan el Estado presente con un 22% de IVA y que cada cosa que querramos hacer tiene el impuesto. Los impuestos no son una contribución voluntaria, son una extracción forzada. En Uruguay, la presión fiscal total supera el 30% del PBI, pero si sos trabajador formal, entre IRPF, IVA, aportes, combustible, tarifas públicas, etcétera, y otros tantos que me olvido, te sacan más del 50% de lo que generás. Sí, un colectivo monopólico que tiene el monopolio de la fuerza que se hace llamar Estado, ese grupo de políticos, te arrebata a ti para mantener esa inmensa estructura elefantística y para hacer su redistribución de la riqueza mediante lo que denominan justicia social, te saca a ti el 60% o más del fruto de tu trabajo. Vos, que sos el que te levantás temprano, trabajás, producís, y sin embargo te quedás con menos de la mitad de tu esfuerzo. Eso no es justicia social, eso es saqueo legal. Como decía John Marshall, el poder de imponer impuestos lleva consigo el poder de la destrucción. Fíjate que trabajás más de medio año, hasta junio, julio, para el Estado, solo para mantener el aparato estatal. ¿Y qué recibes a cambio? ¿Qué servicios de calidad que tú digas vale la pena? Que si yo gano 100, quedarme con 40 para mi familia, para mis necesidades y darle 60 al agujero del Estado. ¿Qué se recibe a cambio? Un sistema de salud colapsado, mediocre, una educación en decadencia, que es puro adoctrinamiento, calles sucias, falta de higiene, inseguridad y una burocracia
lenta. Vemos que el Estado no protege, no te protege, te exprime, y es hora de darte cuenta, es hora de que despiertes. Fíjate tú que al margen de todo esto que estamos hablando, cómo te empobrece tu bolsillo los impuestos tienen muchos efectos indirectos. ¿Y qué es que destruyen la riqueza? Pues el dinero que el empresario, por ejemplo, o el emprendedor iba a destinar a la inversión y al ahorro, termina en un lugar improductivo que es el Estado. Y esta política impositiva constriñe la inversión. Y al constreñirla, ese empresario no invierte, no genera nuevos puestos de trabajo, no hace crecer a su empresa, con lo cual se provoca que se prescinda de mano de obra, que aumente el desempleo, que los salarios incluso sean más bajos y también, por supuesto, que todos los bienes y servicios que producen sean más caros. Todo sale más caro. Como efecto colateral de los impuestos, si estos desempleados, vamos a suponer que quedan desempleados por los altos costos y el empresario no puede bancar toda la plantilla, bueno, imaginemos que esta persona desempleada quisiera emprender algo propio, quisiera buscar su independencia, una changa, salir a armar su propio negocio, tampoco puede hacerlo. ¿Por qué? ¿Acaso un empresario se lo impide? ¿Acaso el comercio o el mercado se lo impide? ¿Acaso su vecino se lo impide? No, se lo impide el Estado, porque los altos costos impositivos y de tarifas, tributos y servicios lo expulsan, se lo impiden, no los deja crecer, no los deja emprender. Y esto deja en evidencia que los impuestos, lejos de perjudicar a los ricos, los benefician, porque cuando no se le permite a una persona emprender, no se le permite entrar al mercado y competir. Entonces, esa persona no puede ascender en la escala social. Entonces permanecen pobres sin poder salir adelante por sus propios medios. Entonces se veda toda la posibilidad de movilidad social y de que ingresen al mercado nueva competencia, nuevas ideas, nuevos emprendimientos que pueden hacer competir a los ricos, a los empresarios que ya están instalados. Sin embargo, eso no sucede y entonces al que está abajo no se le permite crecer y al que está arriba se le permite permanecer. Los impuestos progresivos, hay que entenderlo, son absolutamente regresivos. Son regresivos para los más necesitados y son progresivos y beneficiosos para los menos necesitados. El que está en el vértice de la pirámide se mantendrá allí, aunque invirtiendo menos por estos impuestos. Y el de la base, el que tiene la necesidad de subir y ascender, estará condenado a permanecer allí, porque no podrá, por los altos costos, subir algunos peldaños. Entonces, es cierto esa frase de que los impuestos son destructivos, y son destructivos a los más vulnerables, no al más rico. Y eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que olvidarnos de esa idea ingenua totalmente de que estamos de acuerdo en pagar impuestos y que me saquen por una noble causa que va a ir a los más necesitados. No sucede eso, porque ¿cómo nos ha ido? ¿Cuál es la realidad? Los asentamientos siguen estando, la pobreza sigue allí, la suciedad sigue en la vuelta, la falta de higiene. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que pensar que esa plata que se nos sacan queda por el camino, que no está destinado a mejorar la sociedad, sino que todo el sistema burocrático administrativo y de políticos y corrupto, clientelar, se queda con tu dinero. Tu dinero no va a donde tú crees que va. De los 60 pesos de 100 que te sacan, 10 pesos debe ir para la persona que lo necesita realmente. 50 pesos va para el despilfarro de la maquinaria estatal que se ha convertido en una agencia de empleo. Y 40 pesos te quedas tú. Tú te das cuenta que esto está lejos de ser una justicia social, que es una absoluta injusticia individual. ¿Y acaso tú no te das cuenta que si tú tuvieras esos 60 pesos, tú no serías mucho más generoso con tu dinero? ¿Tú no serías una persona que colaboraría a una fundación, a una organización, la que tú quieras, poniendo 30, 40 pesos, pero que van directamente a una ayuda eficiente y eficaz por parte de esa fundación que ayuda, por ejemplo, a niños con cáncer, o a personas sin techo, o a personas desempleadas? ¿Acaso eso no es la solidaridad genuina, la que vale la pena, y no la forzada a través del garrote legal? Eso no es solidaridad, eso es arbitrariedad, es saqueo, es un robo legalizado.
¿Acaso tú no serías mucho más generoso si te pudieras quedar con todo el fruto de tu trabajo y poder tú destinar la ayuda benéfica y la caridad donde tú quisieras? Por supuesto que sí, porque la historia así lo indica. Así ha sucedido en toda la historia cuando el Estado no existía o existía en su mínima expresión. Existían innumerables ayudas benéficas, cajas de socorros, ayudas mutuas. La caridad privada proliferaba y funcionaba hasta que vino el Estado a asumir ese papel. Y entonces la caridad privada disminuyó y todos nos volvimos mucho más egoístas y desalmados. La burocracia estatal a través de los impuestos nos desalmó, porque ahora está todo en manos del Estado. No damos nada de manera privada porque ya el Estado, lógicamente, nos saca demasiado. El segundo punto importante de empobrecimiento es, lógicamente, la inflación. Lo que el Estado no te roba con impuestos, te lo roba con inflación. Desde el 2007 hasta hoy, el peso uruguayo perdió más del 60% de su valor real. Es decir, trabajas lo mismo, ganas lo mismo, pero cada vez te alcanza menos. Eso no es casualidad, es una política. El Estado gasta más de lo que tiene y cubre el agujero emitiendo dinero. La inflación es el impuesto que no se vota, es el fraude más grande que comete el Estado, pero que todos pagamos. No pasa por el Parlamento, es un impuesto oculto y es un impuesto que pega especialmente a los pobres. Como decía Milton Friedman, la inflación es la más insidiosa y destructiva forma de impuesto. Es lógico entonces que la depreciación de tus ahorros o de tu salario a través de la inflación es una forma muy grande, muy evidente de empobrecimiento de la sociedad. La tercera causa de la fabricación de pobres por parte del Estado, lógicamente, las regulaciones y la burocracia. Emprender hoy en un Estado democrático es un privilegio o, podría decir, una pesadilla. Muchos piensan, bueno, entonces yo me voy a ser emprendedor, voy a salir de la dependencia laboral y quiero ser emprendedor. Pero ahí te chocas con la muralla de la burocracia estatal. En Uruguay, abrir un comercio en regla puede llevar más de 6 meses. Y eso si tienes los medios económicos, los contactos, los recursos. Si no, te puede llevar más. DGI, BPS, Intendencias, Banco Seguro del Estado, DINAMA, cada uno con su trámite, su papel, su tasa, su costo. El que quiere trabajar tiene que pedir permiso al que no trabaja, es decir, a los funcionarios públicos que muchas veces son ñoquis y están en exceso, pero tienen ese pequeño margen de poder para determinar a una persona que quiere salir adelante y que sabe de lo que habla, si lo autoriza o no lo autoriza. Para dejar la dependencia y crecer en un emprendimiento propio, dependemos del aval del Estado. Un informe del Banco Mundial del 2020 señala que en América Latina el exceso de regulaciones representa un freno estructural al desarrollo. ¿Y quiénes prosperan? Las grandes empresas, con abogados y contactos. El pequeño emprendedor, no. Los pobres menos. El Estado, con estas burocracias y estas regulaciones, termina empujando a todo el mundo al mercado negro para poder vivir. Tiene que estar en una permanente ilegalidad y siempre con esa espada de Damocles de que te caiga un inspector de la DGI o del BPS o de cualquier intendencia, lo que fuera, para que te castigue y te cierre el negocio, te ponga multas que te hagan volver a la meta, que te hagan tener que arrancar todo de vuelta. Y volvemos a lo mismo en esta tercera causa. ¿A quiénes creen ustedes que perjudica más toda la maraña regulatoria y la burocracia? Al más pobre, al que necesita salir adelante, al que quiere alimentar a su familia. Es a él. Y eso no lo hace el capitalismo. El capitalismo quiere desregular, quiere que la gente salga adelante, quiere ricos no pobres. ¿Se dan cuenta? El empresario quiere ricos no pobres para que le puedan comprar los bienes y servicios que él pone al servicio de los consumidores. Es absurdo pensar lo contrario. ¿A quién les sirven los pobres? Al Estado, para que todos crean que dependen de él y termine generando ese círculo corrupto y vicioso de esa clientelismo y agencia de empleo y cazavotos. Vamos al cuarto motivo del empobrecimiento, el endeudamiento, la deuda pública, que no es otra cosa que la hipoteca de nuestro futuro. El saqueo es internacional, es decir, te condena no solo a vos, sino a tus futuras generaciones que nacerán en un país con una deuda a cuestas, con un pasivo en su espalda, que ellos no pidieron, no generaron y ni siquiera estaban vivos para verlo. Una inmoralidad canallesca perpetrada por la irresponsabilidad de nuestros representantes. Entonces, cuando no alcanza con impuestos, con inflación y con
una burocracia excesiva totalmente y regulaciones por todos lados, el Estado recurre a la deuda. En Uruguay, la deuda pública ya supera los 60.000 millones de dólares, lo que equivale a más del 60% del Producto Bruto Interno. Y como dije, esa deuda no la pagarán los gobernantes con su bolsillo, la pagarás vos, tus hijos y tus nietos. Y más aún, se trata de un compromiso obligatorio hacia el futuro, con décadas hacia adelante. Como decía en este caso, vale referenciar a Thomas Sowell, cuando expresaba que los gobiernos piensan que si no pueden exprimir más al contribuyente de hoy, siempre pueden exprimir al del futuro, al que no nació. Vamos a la quinta causa, que es la casta privilegiada, la casta parasitaria. Es decir, ¿dónde va toda esa plata? El Estado democrático es capturado por personas cuyo anhelo es vivir de privilegios otorgados por otros. El Estado termina siendo una vaca lechera para burócratas, sindicatos, partidos políticos y empresarios prebendarios. No crean riqueza, la succionan. El sistema se pervierte en un círculo vicioso donde los parásitos deciden el destino del productor. Y ahí, como decían Ayn Rand, cuando eso suceda, cuando tú para emprender, para generar riqueza, dependas de quien no hace nada, de quien nada sabe, pero que es el que te habilita o no a generar riqueza y a emprender, es cuando tú adviertes que la sociedad, tu sociedad, está condenada. Vamos entonces a otra causa, que es la séptima. La séptima es el ataque sistemático a la propiedad privada. Sin propiedad privada no hay inversión, ni ahorro, ni libertad, pero el Estado permanentemente ataca a la propiedad mediante impuestos al patrimonio, regula tus bienes, condiciona tu derecho a disponer de lo tuyo y al mismo tiempo subsidia la pasividad, premia al que no trabaja, desincentiva al que produce. Mientras que el capitalismo premia el mérito, el Estado premia la obediencia. John Locke decía que donde no hay propiedad no hay justicia, y vaya si tiene razón. Si yo no tengo el derecho de propiedad sobre mi alimento, sobre el fruto de mi trabajo, no tengo derecho a nada. ¿De qué justicia me hablan? Entonces, para lograr una sociedad próspera que apunte a la riqueza y no a la pobreza, es fundamental respetar el derecho de propiedad privada, que no es solamente un elemento material de posesión de un bien, sino que es mucho más abarcativo. Es la base de la civilización, dirían muchos liberales. La séptima causa es la pobreza mental. El Estado no solo empobrece materialmente, también empobrece las mentes. Adoctrina, no educa. Adoctrina, no enseña, adormece el intelecto y logra que se odie al empresario, al mercado, al comercio, a quien emprende, para desviar el foco del verdadero responsable de la pobreza, que no es otro que el Estado. Moldea individuos para que desconfíen de lo único que genera riqueza, que es el capitalismo, y busca que amen lo único que la destruye, que es el Estado. Y yo pregunto, ¿es que acaso no te has dado cuenta de esto? ¿Tú vives diariamente y no te das cuenta que la riqueza nace donde hay acuerdos voluntarios, que ese es el comercio, el mercado? Tú lo vives a eso diariamente. ¿Cómo puedes pensar que ese proceso de intercambios es lo que empobrece? Cuando está absolutamente probado, ya no, es absurdo hablarlo, que es esos intercambios mutuamente beneficiosos los que generan riqueza. La riqueza no sale de un Estado, no sale del socialismo, no sale de la justicia social, no sale de una oficina burocrática, sale de la inventiva de la mente de los hombres en libertad, no mentes serviles, no mentes socialistas, mentes liberales. Son las que han generado la prosperidad de la humanidad, desde quien creó la primera rueda, el combustible, la máquina a vapor, la computadora, el celular por Steve Jobs, que a su vez han generado millones de oportunidades para personas a través de estos inventos, millones de mano de obra, de trabajo, facilidades para que una persona pueda hacer su propio negocio. Imaginen ustedes ahora todas las personas que trabajan en las redes sociales, Google, en los propios celulares, hacen su propio negocio. Imaginen todo ese beneficio. ¿Quién lo crea? ¿El Estado? No, lo crea el orden espontáneo de las interacciones humanas, y el Estado hace todo lo contrario a esto. Empobrece la mente. Como decía Nietzsche, la educación estatal convierte al pueblo en rebaño. Pasamos a la octava y creo que última causa,
del Estado empobrecedor, y que es que destruye los incentivos. Hablamos de subsidios, asistencialismos, derechos, entre comillas, sin obligaciones, deberes sin responsabilidades. No hay responsabilidad, no hay deberes. El Estado anula los incentivos al esfuerzo, al mérito y al progreso. Premia la pasividad, el conformismo y castiga la productividad. Mientras tanto, ese sistema que tanto critican, de esas personas que quieren desarrollarse en el marco del capitalismo, premia al talentoso, premia a la persona que logra un producto que es valorado por los consumidores y se hace rico por eso, pero en su riqueza beneficia a miles. El Estado premia al obediente, al dependiente, al servil. Y yo pregunto, ¿sigues sin darte cuenta de esto? ¿En serio? Es hora de darte cuenta que el gran impostor, el enemigo de todas las horas, no es el mercado. No es el comercio que tú practicas desde que te levantas hasta que te acuestas en cualquier tipo de interacción que hagas, desde comprar en Temu a pagar un taxi o a grandes transacciones, compra de una casa, no importa. Todo eso, de que vas al supermercado y compras alimentos, todo eso se trata de tus preferencias en la vida dentro del mercado, no dentro del Estado. Y eso es lo que genera riqueza mutua. El empresario no te empobrece, te da trabajo, te ofrece bienes y servicios, apuesta a su capital, se arriesga. Y esos bienes y servicios que te ofrece muchas veces, como dije, con por ejemplo el internet y el celular, te beneficia enormemente porque te permite a ti hacer tus propios negocios utilizando esas herramientas tecnológicas. El capitalismo y el empresario te empobrecen, te dan libertad, oportunidad y prosperidad. El liberalismo no te empobrece, te defiende de la tiranía y del saqueo legal. Quiere que salgas adelante por tus propios medios, porque el liberalismo confía en el individuo y no importa su patrimonio para la confianza. La confianza es independiente del bolsillo, porque como siempre digo, los más vulnerables, los más desiguales y los más pobres son los que más necesitan que se les despeje el camino en libertad, porque son los que más necesitan crecer y ascender en los peldaños de la sociedad. Es el Estado el que te roba, es el Estado el que te limita, es el Estado el que te aplasta y es el Estado el que te impide crecer. Ténganlo claro, es evidente. No hay mayor empobrecedor que ese ídolo de pies de barro que muchos adoran. Y lo difícil no es demostrarlo, está demostrado. En este pequeño podcast te di motivos y elementos y fundamentos de por qué. Pero no es difícil demostrarlo, lo difícil es que lo vean quienes fueron educados para no verlo. Es darse cuenta, rebobinar mentalmente y darse cuenta del engaño como yo lo hice. Francamente, después de este podcast, espero, por lo menos, haberte hecho pensar de si tú seguirás insistiendo en que el responsable de la desigualdad y la pobreza son personas que nada tienen que ver o sistemas que nada tienen que ver, y preguntarte si en serio tu mente puede ser tan obtusa y mediocre de seguir insistiendo y culpando a las personas equivocadas. Si queremos una sociedad más justa, más próspera, más libre, el camino es claro: menos Estado, más libertad, más mercado y más responsabilidad individual. Con esto me despido y los espero en el próximo capítulo. Que Dios los bendiga y viva la libertad. Es una producción de Neurobytes por Branca DJ.